Gracias, Dave. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a nuestro amigo Elpidio por acompañarnos hoy. Este espacio le hemos llamado un ciclo de conferencias sobre la belleza, bien, así juntas esas dos palabras, belleza, bien, y le ponemos también el concepto de insurgencia, tomado del concepto de historia insurgente y de nuestras historias de la insurgencia en nuestra América y del presente y de nuestro futuro también de nuestras insurgencias, de la vida pues de las insurgencias. Y bueno, este es un espacio que estamos haciendo desde la UNEARTE con el apoyo del Ministerio de Comunas, eh, con el apoyo de docentes, maestras, profesoras, profesores de la Universidad de las Artes, con compañeros y compañeras de, de un proyecto que tiene tiempo, que tenemos tiempo trabajando, eh, y que en este momento está consolidado en un equipo de investigación donde está el compañero Luis Pérez, de Maracaibo, la Leticia, Wilfredo, aquí presente, Oscar Vázquez, por decir los oficiales, digamos. El espacio ha sido un proyecto que ha involucrado a mucha gente en estos últimos 5 años en toda Venezuela. Y que es un proyecto que lo que estamos intentando es comprender cómo opera la estética de la modernidad y buscar salidas, opciones eh, transmodernas, digamos, no eurocéntricas, post-occidentales, también pudiésemos decir, a la violencia de la estética de la modernidad, que la caracterizamos como una herramienta de distracción masiva, un arma de distracción masiva, por ahí a veces. Entonces, bueno, esta vez tenemos la presencia del compañero Elpidio González. Este ciclo, este es nuestro segundo encuentro en este ciclo de conferencia de belleza bien insurgente. El primero lo tuvimos con el compañero Mark Alavi, compañero Yoruba de Benín, que nos conversó sobre la noción de belleza en, en el pueblo Yoruba. Como seguimos pendientes también otros encuentros. Y hoy pues tenemos la alegría de tener aquí al compañero Elpidio, filósofo guayú, que es profesor de la UBB Maracaibo, entiendo que también es fundador de la UBB Maracaibo, eh, y, y que es parte de un equipo de investigación sobre sistemas descoloniales eh, indígenas en esa universidad, y que, bueno, que es un filósofo guayú con quien hemos tenido unas conversaciones acerca de este tema que vamos a tocar, y que agradecemos poder compartir con él hoy en este espacio, que, bueno, que es un en vivo, pero que además queda grabado como un archivo, como un insumo para nuestras universidades y para nuestros movimientos y para nuestras experiencias de lucha y de investigación militante. Entonces, bueno, Elpidio, hagamos de esto una conversación, eh, eh, o la continuación de la conversación que tuvimos la semana pasada sobre la belleza, cómo se vive, y tú nos planteabas desde la Guayuma. Y bueno, entonces pudiésemos comenzar por ahí, si te parece. Me parece bien. Ajá, dasakin haka na pushware na apakandanik na wayu kana irwa na rihuna kana apakandanik mimma ya darat saya aka nena hai solui amanyas na ino ashawa stick to a quite pagan to a quite pa anakat o anasiaka pero toco quite pa. Ajá. Bueno, acabo de saludar en Guayuna diciendo de que saludo a los guayú, a los que no son guayú, todos pues, y estoy muy agradecido y contento de esta invitación de parte de José Luis,
porque a mí siempre me siento contento al hablar de lo del Guayúa, de lo que somos, de nuestra cultura, cómo somos los guayú, porque muchas veces aquí no se conoce bien, pues muchísimos guayú vivimos en las ciudades, en Maracaibo, y a veces hay diferencias y, bueno, como ese pensamiento colonial que no reconoce a la otra cultura diferente, entonces también sufrimos un poco eh, a veces la xenofobia. Sin embargo, estamos muy integrados pues, en la sociedad de aquí de Maracaibo y de toda el Guayú es una gente, el Guayú se integra mucho, tiene mucha facilidad para integrarse y conservar aún así el ser Guayú, pues, ¿no? Entonces, entonces, en ese sentido, tú me planteas acerca de cómo vemos la belleza, ¿no? Cómo desde el sentido conceptual, ¿no? De la guayúa. Ese sería el planteamiento que tú me hiciste, José Luis. Para ello voy a empezar explicar un poco la parte que quizás menos se conoce, ¿no? ¿Qué es guayúa? ¿Qué es la guayúa? ¿No? La guayúa, podríamos decir que en una traducción, podríamos decir, es el ser guayú. Guayúa es ser guayú. Pero en una connotación más común aquí en castellano, pues, significa más tener humanidad, ¿no? Tener humanidad. ¿Desde dónde partimos cuando hablamos de tener humanidad? Porque, por ejemplo, cuando hay un conflicto, una situación, ¿no? Que no es para la convivencia o cuando se rompe la convivencia de una manera muy profunda, entonces el comentario de la gente de la comunidad, algunos dicen, oye, ya, che, no es chequein, no es checaushin, no es checaraduren, no hay quien quiera en Islam, guayuaca, guayuya, che, eso se traduce como si alguien comete o alguien desconoce de una manera muy irrespetuosa a otra persona, al ser guayú, pues. Entonces dice, ¿acaso no es guayú? No tendría una madre, una abuela, un tío que le enseñara a ser guayú. Entonces quiere decir que el ser guayú o tener humanidad es algo que forma parte de la educación, ¿no? La educación, entonces, lo que se llama en castellano educación propia, ¿no? Para nosotros es la educación para la vida, para la convivencia, ¿no? Esa es la educación para nosotros, para los guayú. Entonces, eso es parte del guayúa, que se enseña desde la niñez, pues. O sea, esas son las semillas que el niño escucha, que el niño ve, el ejemplo que el niño hace desde muy temprana edad. Esa es la educación guayú, ¿no? Entonces, para ser un guayú. Entonces, eh, ser guayú, entonces es eso, pues, o sea, desde cuando es niño, le enseñan los principios. De pronto no se lo enseñan como de una manera tan instrumental como de pronto se hace una educación de pronto entre los alumnos, ¿no? Así la educación de la escuela, pero sin embargo se transmite, ¿no? En la medida que ellos escuchan, ellos ven pues, el ejemplo de sus padres que les enseñan pues, a hacer sus labores, a conocer, y a convivir pues, y a respetar. Entonces, en ese sentido, podemos decir que sería como un primer plano que podemos visualizar allí, que es que le enseña, ¿no? Se adquiere como el conocimiento en una primera etapa de todo lo que tenga que ver con el grupo familiar, ¿no? Entonces, porque nosotros nos asumimos
cada uno de nosotros como una expresión, como una particularidad de una totalidad. Eso sería una de las claves que sería conveniente tener claro a la hora de pensar cómo es un wayuu. Es la expresión, es una particularidad dentro de una totalidad. ¿Cuál es la totalidad? Por ejemplo, nosotros nos asumimos como un colectivo, ¿no? Consanguíneo o matrilineal, ¿no? Unidos por la sangre, unidos por el cuerpo, que es el cuerpo familiar del que nosotros somos parte. Y por lo tanto, cuando nosotros hacemos algo, decimos algo, no solamente lo hace la particularidad, sino también lo hace la totalidad. Y es responsable también la totalidad, todos, pues, si nuestra responsabilidad, ¿no? Es colectiva, ¿no? A diferencia del alíjuna, del sistema alíjuna, de los criollos, ¿no? Que la responsabilidad es individual, nuestra responsabilidad es colectiva, ¿no? Y es lo que se plantea cuando hay cuando se comete una infracción, cuando se comete una falta que se llama, ¿no? Entonces, esa falta no la cometió una persona, sino lo cometió una familia, ¿no? Un grupo familiar que es responsable de esa falta, ¿no? Entonces, eso sería ese conocimiento. Entonces el niño tiene que empezar a conocer eso, ¿no? Conocer que sus faltas repercuten en su grupo, que su irresponsabilidad repercute en su grupo, y así lo van educando, ¿no? Para empezar a conocer y darse cuenta de que es muy importante ese conocimiento de quién es y con quién está relacionado, quiénes son sus tíos, quiénes son sus abuelos, a qué grupo pertenece, y también conocer los otros grupos también familiares. Entonces, ese es un poco el conocimiento inicial de ese espacio más como corporativo, de dónde viene la parte más material, pues. O sea, entonces, sería como un nivel, ¿no? El otro nivel sería, ahí podemos decir que ese es como un nivel que podríamos decir desde mi reflexión, podemos decir que Irukaka, ¿no? Es tener cuerpo, tener familia, tener un territorio, tener un espacio que tenemos que conocer y saber, ¿no? Y relacionarnos con eso, saber relacionarnos con ese espacio, con ese grupo familiar, ¿no? Ese sería un primer nivel, como más físico, más material. Entonces, pero también, y al mismo tiempo, se está dando también, se está sembrando también, se está activando también como el nivel espiritual, ¿no? Ese nivel espiritual, ¿de dónde viene, no? Voy a usar una palabra que nosotros diríamos que una persona tiene espíritu, nosotros decimos kanshi, ¿no? Kanshi, o kainsa, por el pierde. Si es mujer, kainsa, si es hombre, kanshi. Entonces, eso significa tiene espíritu. Pero la connotación de tener espíritu es conocer esos principios y esos llamados valores para la convivencia, ¿no? Es buscar la verdad, ¿no? Es buscar la buena relación con los demás. Ir discriminando todo, la espiritualidad para los guayú es esa búsqueda, ¿no? De lo mejor, de ser mejor, de escoger lo mejor, o cuando y buscar lo mejor, ¿no? Porque por supuesto que van a haber grupos o personas que no son, no buscan lo mejor de sí mismos, ni buscan la convivencia, sino que están como viviendo en el otro nivel, en el nivel como más físico, más material. Entonces, el guayú le dice mindset. Entonces, en vez de decir kanshi, le dice mindset, que no tiene espíritu. Entonces, eso significa que no le importa nada, que no es responsable, que él y su grupo, pues, y así hay familias que podrían ser como la gente le dice, no, eso es mindset, no son, no tienen desarrollada la espiritualidad, vamos a decirlo así.
Vamos a decir que vamos por dos niveles, dos planos, que es el nivel como más material y el nivel como más espiritual. Y después, en la medida que transcurre el tiempo, la persona ya, después de vivir eso, ese conocimiento de todo, las relaciones, el desarrollo de lo que son, de que ya empieza a trabajar, ya se relaciona desde su trabajo, de su actividad, más que todo, porque no es tanto el trabajo como se conoce en castellano, son como las actividades necesarias para la sobrevivencia, vamos a decir, del cuerpo, ¿no? Y porque en ese sentido, el trabajo no es tanto para acumular unos bienes, sino para la necesidad que se tiene de desarrollar elementos o bienes para resolver los problemas también, ¿no? No es con el sentido de lo material, más que todo, ¿no? Estamos hablando de la ancestralidad guayú, ¿no? Porque alguien me podría decir, no, pero los guayú son así, por supuesto, en las relaciones con Occidente, con la modernidad, por supuesto, es ha habido cambio, por supuesto, ¿no? Y viviendo en la ciudad, pues, la gente se adapta a la ciudad y ya y hay cambios en la conducta, pues, ¿no? Entonces, siguiendo en ese sentido, vamos a decir, aparece entonces después de esa kanji, la otra palabra que voy a compartir es la palabra que kish, ¿no? Que tiene cabeza, ¿no? Entonces, esa significa que tiene reflexión, que tiene entendimiento, ¿no? Que es capaz de buscar, además de la relación espiritual que une, porque eso hay que decirlo también, que la espiritualidad paraguayo es la unión, ¿no? De la gente, ¿no? Desde el sentimiento. Entonces, bueno, entonces, ¿por qué? ¿De dónde sale esa palabra de la unión desde el sentimiento? Porque la palabra hay significa espíritu, pero también significa corazón, ¿no? Entonces está en el centro, está como en la parte del corazón. Pues ahí eso significa que tanto el órgano como la residencia del espíritu estaría conectada con el corazón, ¿no? Entonces se dice kanshi, que es espiritual, ¿no? Y que desde allí tiene un sentimiento que lo une, ¿no? A esa totalidad, a su sentido de pertenencia a su familia, ¿no? Es un sentimiento de afecto, de solidaridad, ¿no? Que surge de ese espíritu. Entonces podemos decir que el sentimiento es un sentimiento que une, ¿no? Es un sentimiento que se hace solidario. Por eso es que la solidaridad es como se hace sólido, se hace uno con quien se relaciona, con su grupo familiar, con sus amigos, ¿no? Ahí está la solidaridad, ¿no? Desde que sale desde el espíritu. Entonces, si nosotros estamos viviendo desde nuestro espíritu, entonces nos vamos a caracterizar por ser solidarios, por ser afectivos, ¿no? Por mantener buenas relaciones, mantener la convivencia, no solamente con la familia, sino con todas las otras personas, y tener eh, un trato afectuoso, pues, con la gente, ¿no? Ajá, entonces, porque decíamos, entonces ese es el nivel del kanji, del nivel del corazón, pues, tener corazón, kanji, ¿no? Ajá, el otro nivel que ya lo había asomado, habíamos hablado de tener cabeza, entonces porque ya se tiene entendimiento, ya hay una reflexión, ¿no? Ahí nosotros decimos, Cayahuat, entonces nosotros somos capaces de reflexionar, Ayahuata, vamos a decir, entender todo como la totalidad. Pues. Entonces, cada vez, en la medida que se vive, se va entendiendo cada vez más, porque se vive y se practica y se hace
Y así es como ese conocimiento inicial que teníamos cuando niño, entonces se va cada vez como madurando, se va como, vamos a decir, desarrollando, se va profundizando el conocimiento, entonces también se convierte en conciencia también, ¿no? Conciencia de lo que somos y eso, esa reflexión es lo que termina en una cierta edad, en la medida que se practica, que se vive, ¿no? Ese conocimiento ya es verdaderamente un conocimiento, una conciencia de la totalidad, ¿no? Entonces, desde desde la cabeza. Pero, sin embargo, no hay una división de todo lo que acabo de explicar. No es que vamos a decir que el cuerpo está por un lado, el espíritu está por otro lado y la mente o el pensamiento está por Buenos otro lado. días, María Alejandra. Saludos. Está conectado. Bueno, entonces porque Buenos días, estamos María viendo Alejandra. Grande abrazo. Fíjate, causalmente ya yo me puse en contacto con María Elizabeth Viloria y lo sabe la compañera allí. Nicanor. Épale, Nicanor. Saludos, hermano. Ajá, entonces, por lo tanto, ese pensamiento es integral, pues, por eso que hablamos ahora, pues ya desde ese primer esbozo de lo que es del Guayubá, de cómo es un Guayú que tiene humanidad, ¿no? Desde la humanidad vista por el Guayú, ahora vamos entonces a explicar un poco de dónde surge esa palabra, sentipensa-actual. Esa la hemos acuñado en el sentido de que esa viene de dos palabras en Guayúnec, ¿no? Que es sentir pensar y sentir actuar, ¿no? Porque el guayú, cuando va a decir algo, por ejemplo, si va a hablar de la belleza, ¿cómo se dice belleza? O ¿cómo se dice algo bonito? Anachons, ¿no? Entonces el guayú dice, si le preguntan, ¿cómo te parece esto? ¿No? Bueno, entonces él dice, Anachons, Saint Tamuin. Entonces, yo sentí, pienso que es bonito, ¿no? Entonces hay una conexión entre el sentimiento y el pensamiento, ¿no? Entonces no puede estar, no se desconecta, ¿no? Es una sola función. O es una función que pudiera tener una expresión de pensamiento, pero habitualmente se nombra así, Saint-Amand, Anachons, ¿no? Para mí es bello. A mí me parece que es bello, que es bonito, ¿no? Saint-Amand, ¿no? Ajá, la otra palabra es einrichten. Einrich es hacer, ¿no? Yo hago. Einrich o Einrich, ¿no? Yo hago, yo actúo, ¿no? Entonces, entonces se dice Einrich o Einrich. Entonces, la palabra, ahí también dice yo sentí hago, yo sentí actúo. Entonces, por lo tanto, el elemento fundamental allí de donde aparece el Ein, que es espíritu, ¿no? Que es el sentimiento. Yo sentí, hago. Entonces, por lo tanto, me está indicando que lo que yo hago, lo hago desde mi espíritu, desde mi sentimiento, porque lo quiero hacer, lo hago de ese modo, ¿no? No hay una desconexión de lo que yo hago sin la participación de mi espíritu, de mi decisión que sale desde mi sentimiento. Lo quiero hacer y lo hago. Igualmente, igual como decíamos desde el pensamiento, yo sentí pienso, porque es desde el espíritu, ¿no? Que surge también el sentipensar, ¿no? Entonces, en ese sentido, acuñamos la palabra sentipensactuar, o en castellano, porque en castellano, en Guayonix son dos palabras, pero en castellano podemos plantearla, se me ocurrió plantearla así como para dar a entender de que hay una integralidad, ¿no? Eh, en la manera como el Wayuu concibe, la manera del Wayuu cómo ve el mundo, cómo entiende el mundo desde lo integral, ¿no? Desde la totalidad. Entonces, por lo tanto, si a mí me preguntara, qué es la belleza y cómo se sentipensa actúa desde la Guayúa.
desde el Wayuu, como entonces desde ese sentimiento, de su sentipensar o el sentipensar actual, la belleza entonces la ve de manera integral, ¿no? Porque es una, entonces en ese sentido vamos a, a desglosar de dónde viene la palabra, como decimos, anachons, ya lo había dicho, viene de anas, ¿no? Allí hay una similitud con el castellano, que, es decir, es un diminutivo, ¿no? Entonces, por lo menos en castellano se habla, es bueno, el diminutivo es bonito, ¿no? Entonces en Wayunek igual, bueno es anas, y el diminutivo anachons, ¿no? Entonces es bonito, ¿no? Igual. Entonces, ¿cuál es la reflexión viéndolo así desde el sentipensar Wayuu? Es que la belleza es un reflejo, es un brillo, es 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 un esplendor que surge de lo bueno, ¿no? Entonces, anatrons, ¿no? Entonces, por lo tanto, si desde ese pensamiento integral, desde la totalidad que ve lo puntual, que puede ser algo que es bonito, una expresión de una totalidad. Por ejemplo, para explicarlo, puedo ver una flor. Una flor, ¿qué es una flor? Una flor es la expresión, ¿no? De de la vida, ¿no? Y la vida produjo esa flor, ¿no? Entonces, esa flor aparece cuando todas las condiciones están dadas, ¿no? Cuando las condiciones son buenas, ¿no? Entonces, que hay humedad, que hay agua, que hay luz, que hay oxígeno, todas las condiciones están dadas, que son buenas para producir la vida, para producir el florecimiento de la vida. Entonces, eso que surgió, ese florecimiento es bello, es una flor, es bonito, el color, el olor, etcétera. Entonces, igual podemos decir con todo lo que podemos ver en la vida, que es cuando las condiciones son buenas, ¿no? Su reflejo, su expresión es bonita, su expresión es bella. Y podemos también verlo también en los movimientos. Cuando nosotros tenemos salud, estamos bien, cuando las condiciones nuestras, materiales, físicas, están dadas, pero conectadas con lo espiritual y con lo mental, entonces allí el resultado de esa interacción de la vida, de la totalidad, de lo que es nuestro cuerpo, esa expresión es bonita, es buena, es elegante, ¿no? Es estética, ¿no? Entonces, a diferencia que cuando nos enfermamos, de pronto nuestra expresión se nota que no hay el brillo, que no se reconoce, los movimientos son diferentes, ¿no? Porque las condiciones no están adecuadas, no son buenas, y su reflejo no es bello, no es bonito. Entonces, por lo tanto, entonces se nota, pues, no se nota lo bonito, porque es la vida, entonces porque hay contaminación, porque no hay las condiciones. Entonces, por lo tanto, entonces, ¿de dónde viene todo esto? Porque, lo reitero, ¿no? Que la totalidad no se expresa en la particularidad. Entonces, una persona o un árbol o una flor es una expresión particular de de una totalidad. La totalidad es la vida que produce esa expresión, ¿no? Entonces, y son muchas, para los Wayuu, las totalidades son diferentes en ese sentido, o sea, la familia, la comunidad, el territorio, ¿no? Entonces, todo es todo el desarrollo de la vida, ¿no? Que se expresa en una familia, que se desarrolla, que se expresa en una persona, en alguien particularmente, ¿no? Y lo otro también que hay que considerar es que nuestro sentipensar y nuestro sentir actuar
está, no se separa de la ancestralidad, ¿no? Nuestra ancestralidad está con nosotros. Nosotros somos parte de una ancestralidad que convive con nosotros. O sea, no hay un pasado que está atrás, sino que está presente el pasado, ¿no? Y entonces, pues, por lo tanto, somos, entonces, en ese sentido, producto de esa ancestralidad y es lo cual merece una permanente veneración, permanente respeto de esa ancestralidad y como si estuvieran presentes. Pues. Entonces se exige más bien más respeto a nuestros ancestros porque no están aquí, entonces por lo tanto son más tomados en cuenta, son muy tomados en cuenta de dónde nosotros somos, o sea, y a qué grupo, a qué ancestralidad pertenecemos. Y yo no sé, José Luis, si con esta introducción podemos, o sea, intercambiar algunas ideas acerca de este tema. Ok, de acuerdo, gracias, Elpidio. Bueno, nos da como para hacer un seminario largo. Lo que escuchaba, pensaba en la importancia de que nosotros desde las universidades nos tomemos en serio nosotros mismos, nosotras mismas, y que podamos hacer de esto no una conversación de un momento, sino parte de un programa de estudio de largo aliento, porque son muchos los elementos, muchas las aristas y muchas las necesidades de aprendizaje de nosotros como alígenas, sobre todo, como criollos, eh, que, que, bueno, requerimos de un proceso de reaprendizaje, que es parte también de los desafíos de la descolonización radical, no de la descolonización de libros y de oficinas y de bibliotecas y de encierro universitario. Entonces, bueno, antes de abrir la palabra, contamos aquí con la compañía de hermanos y hermanas que están con nosotros hoy aquí. Reconozco aquí, bueno, varias docentes, profesoras, amigas de la UNEARTE. Veo que también por ahí está Nicanor Cifuentes. Saludos, Bueno, Nicanor. yo quería plantearte el vídeo, bueno, a ver si nos puedes ayudar a hacer algunas comparaciones con el concepto de belleza de la modernidad. Me llama mucho la atención que en esa palabra a nations eh, esté contenida la palabra bondad también, ¿no? O sea, esa interrelación entre ética y belleza, que nos obliga a que no podemos pensar la belleza en sí misma, como generalmente hace la filosofía occidental, que se plantea entonces un curso sobre belleza, ¿no? Y entonces hay otro curso sobre el bien, y otro curso sobre política, y otro curso sobre epistemología, sino que nosotros desde nuestras epistemologías ancestrales entendemos que es toda una integralidad. Una de las cosas que veníamos pensando en estos días es cómo se nos impone desde 1492 el quiebre de esa integralidad, de esa totalidad a la que tú te refieres, ¿no? Y entonces se nos generan estos estancos, ¿no? Estos espacios como estancados de pensamiento que luego se traducen en espacios políticos y que están determinados también por el mercado, ¿no? Vienen también como a configurar y a hacer posible el mercado capitalista. Entonces, bueno, mientras hablaba sobre el sentimiento, por ejemplo, hablaba de que el sentimiento de afecto es un sentimiento de solidaridad, un sentimiento comunitario, tiene que ver con la conciencia de la totalidad, tiene que ver con el espíritu, que a la vez es el corazón, un elemento físico y metafísico. Y me quería detener un momento en el sentimiento porque es justamente lo que nos enseñan cuando uno estudia estética, es que la estética lo que trata es sobre el sentimiento. Y estamos también como, de pronto como en el sentido común criollo, estamos muy anclados a esos conceptos occidentales
eh, que yo a veces llamo como sentimentalista. O sea, decimos, bueno, el mundo de la estética es el mundo de la sensibilidad y el mundo del sentimiento. Y el problema es que ese sentimiento en la modernidad no se asume como sentimiento comunitario, no se asume como eso que tú remarcabas varias veces acá, que la particularidad es la expresión de la totalidad, además una totalidad integrada no solamente con la comunidad de los vivientes, sino también con la ancestralidad. Generalmente entonces se nos enseña que la estética, que lo bello sería una especie de conmoción sensible personal. Y esto es una cosa que uno ve incluso en propuestas que intentan ser descoloniales sobre la estética, eh, eh, en propuestas de estéticas, incluso, bueno, yo lo veo incluso, digamos, en propuestas de compañeros y compañeras que están intentando estética más allá de la estética colonial. Me parece que caemos siempre en la trampa del sentimentalismo que es como el campo mayor. El sentimentalismo, quiero decir, como el sentimiento deslastrado, ¿no? Descuartizado también, ¿no? De la totalidad comunitaria, ancestral, no solamente, insisto en esto, no solamente comunitaria de los vivientes, sino la comunidad ancestral, ¿no? Entonces, bueno, esta reflexión es un poco como para eh, proponerte, a ver si nos enseñas un poco más sobre desde unas posibles comparaciones entre este universo cerrado occidental del sentimiento que termina siendo como una especie de hedonismo, eh, de hedonismo individualista, pues, el sentir como, donde en el sentir se plantea como un sentir personal, y se supone que lo bello tiene que ver con esa conmoción personal, eso lo remarca todo el mundo. He escuchado a Enrique Dussel planteando eso, ¿no? Que la belleza sería como la conmoción personal, claro, plantea un poco más allá, intentar no ser eurocéntrico y dice, es una conmoción personal, pero que nos conecta con lo que hace posible la vida, pero sigue insistiendo en que es una conmoción personal. ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, en primer lugar, tú empezabas diciendo y hablando de ese momento en el que se inicia la colonización o bueno, lo que llaman descubriendo conquista y colonia, 1492, o sea, es cuando llegan los europeos, entonces, e imponen vamos a decir, hay una imposición, por supuesto, ¿no? Y me llama la atención porque lo primero que se establece allí, y según las referencias hacia la historia, es que, bueno, a la final terminaron, o sea, preguntándole a los indios, a los indígenas, ajá, los ponían a escoger entre la espada o la cruz, ¿no? Entonces, entre los que se querían, no querían morir en ese momento, escogían la cruz, ¿no? Pero nosotros nos damos cuenta también que a la final esa escogencia, o si no, la espada, lo mataban de una vez, o lo que lo que no mataban de una vez, para mí también escogían la otra muerte. ¿Por qué? Porque la cruz, para mí, en mi reflexión, es también símbolo de la muerte, porque dónde están las cruces? Básicamente en los cementerios donde más vemos las cruces, ¿no? Un símbolo de la muerte, ¿no? Y entonces, y la espada también es el otro símbolo de la muerte. O sea, entonces, por lo tanto, ahí se impone una estética de la muerte también, ¿no? Aparece entonces la muerte como que una manera, se escogió la muerte como una opción, ¿no? Como una opción desde una imposición, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia con los pueblos originarios? Que la estética es la estética de la vida, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia, ¿no? Entonces, o vemos y vamos a decir, nos unimos, y estamos inmersos en la estética de la muerte o de la vida, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo
te capté un poco en la primera etapa, o sea, en esa, cuando empezaste a hablar. Después me hablaste también que hay como un sentimiento, como un sentimentalismo y un sentimiento, ¿no? Entonces ahí te voy a decir que primero, cuando yo le estaba hablando de que el sentimiento, ¿no? Para el guayú, surge desde el espíritu, ¿no? Desde algo que se conecta con el corazón, porque la palabra ahí es espíritu y es corazón también, exactamente lo mismo. Entonces, allí hay como dos acepciones, pues, ¿no? La acepción del espíritu que tiene unas consecuencias, unos resultados, y la acepción del órgano que tiene otro resultado. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros decimos, por ejemplo, para hablar de los sentimientos, la palabra principal es la palabra hay, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo a alguien, ¿no? ¿No? Yo te quiero, ¿no? Aispia, aispia, ¿no? Tapura, yo te quiero. O sea, hay un sentimiento de unión, ¿no? Es el sentimiento de la vida, el sentimiento de la vida, porque la vida es unión, es la conexión de la totalidad, la integralidad, esa es aispia, tapura. Sin embargo, la otra acepción es aistamoin, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estoy diciendo ahí? Yo me duele, ¿no? Me duele lo que me dijiste, ¿no? Me duelen tus palabras. Entonces se empieza lo mismo, ¿no? Ice, ¿no? Y el otro también es ice. Entonces uno se refiere al sentimiento que une, que conforma la vida, que es que es gratificante, que es la unión, pues, ¿no? Entonces la unión, o sea, producir vida siempre va a ser gratificante, ¿no? Entonces va a producir ese sentimiento de afecto, ¿no? De amor, ¿no? El otro sentimiento es el dolor, ¿no? Ahí también, lo que me dijiste me hizo, vamos a decir, me duelen tus palabras, me rompió pues tu relación conmigo, por lo menos me rompiste el corazón, por lo menos ahí está me duele eso que me dijiste. Entonces, por lo tanto, ese otro sentimiento es un sentimiento de separación, ¿no? El sentimiento de dolor. Entonces, por lo tanto, la separación va a ser siempre como el camino del sufrimiento, del dolor, de la debilidad, ¿no? Mientras que el otro, el sentimiento amoroso, el sentimiento afectuoso, lo solidario, siempre va a ser un camino de la vida, de la unión. Entonces son de la separación y eh, y de la unión. Entonces, por lo tanto, podemos decir que el sentimiento pudiera ir hacia un lado o hacia el otro. Entonces, si uno se acostumbra al dolor, por ejemplo, entonces, bueno, como que le parece, busca el sufrimiento, o sea, se acostumbra al sufrimiento. Entonces lo otro sería acostumbrarse al sentimiento amoroso, que es diferente, ¿no? Es el sentimiento de la vida, de la solidaridad, de la convivencia, ¿no? Entonces es como dos vertientes, dos maneras de verlo, ¿no? O sea, algo que es más hacia el cuerpo, más hacia la corporeidad, que es el dolor, y el otro más hacia el espíritu, que es hacia, vamos a decir, hacia lo más sutil, pues, hacia lo más que es una relación que nos une, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo nos vemos nosotros? Si nosotros nos vemos como individuos, ¿no? O como individualizados, entonces nos vamos a ver separados. Entonces, por lo tanto, vamos a ser más débiles y vamos a ser, podríamos sufrir más. Pero si nosotros nos vemos desde un colectivo, ¿no? Desde un sentido de pertenencia, entonces vamos a sufrir menos, vamos a ser desde la solidaridad, nuestras relaciones, nuestros sentimientos que nos unen son espirituales y son vamos a decir, de gratificación,
vamos a convivir y la convivencia es en esos términos de unión y de relaciones, pues, afectivas, afectuosas, a diferencia de la separación que nos lleva a ser más débiles, a sufrir más, pues, vamos a decir, en ese sentido. Entonces, no sé si con esto eh, eh, aporto en cuanto a lo que tú me comentabas, José Luis. Sí, claro, claro, sí. De pronto ahí nos hace falta a veces hacer la comparación con lo que sucede en Occidente, ¿no? Con el concepto de sentimiento. Y ahí, bueno, te pediría si es posible que profundizar un poco más en eso. Y nos están pidiendo también aquí, que en el chat, que profundicemos también en la relación entre bien y belleza en, en la palabra, eh, con la palabra Anas, Anas Jones, ¿no? Esas dos cositas. Ajá, no te escucho. Ah, bueno, no, pues eso, el pidió. Ajá, ¿cómo es? Profundizar un poco más eso. Sí, Bueno, entonces decimos, Anas, bien, bueno, ¿no? Como te decía, es similar a como se entiende en castellano, ¿no? Bueno, entonces por lo tanto es ético, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese Anas, ¿no? Se ve como esa, eh, vamos a decir que es para la vida. Pues Anas, por lo menos cuando nosotros decimos acuaipanas, bueno, acuaipanas, ¿no? Cuando nosotros decimos el, el guayú, el modo de ser guayú, ¿no? Guacuaipa, nuestro modo de ser, nuestro modo de existir, nuestro modo mm, bueno, de guayú, puede ser guayúa, uno puede decir guayúaca, acuaipas, ¿no? Es el modo de ser guayú. La palabra acuaipa. Entonces, acuaipa eh, una traducción literal sería el modo de caminar, ¿no? Es el modo de caminar, cómo caminamos, ¿no? Nosotros caminamos, ¿no? Vamos a decir, vamos a volver a introducir la palabra que nos convoca hoy de manera estética, cuando caminamos bien, ¿no? Entonces, es porque, es el modo de caminar adecuado, caminamos bien, ¿no? Y eso se nota, pues, ¿no? Ajá, acuepa, anaca, lotus, que es recto también, es correcto, es el deber ser, pues, ¿no? Lotus, acuepa, una acuepa, lotus. Entonces es un caminar, ¿no? Eh, que es el que se encaja, que se conecta con el caminar de la vida, ¿no? Entonces la vida para nosotros es también un movimiento, porque nosotros no nos vemos como estáticos, sino siempre en movimiento, porque la vida es un movimiento. Entonces allí es donde encaja nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Y para eso por lo menos vemos un sombrero. Un sombrero, si nosotros revisamos, va en espiral, ¿no? Un bolso, el hilo que une, ¿no? Un bolso, un susú, ¿no? Cuando se teje en espiral. El sombrero, el susú. Entonces ese tejido es un movimiento siempre en espiral. Y entonces ese es el movimiento al que nosotros nos unimos cuando nos conectamos como debe ser, ¿no? Que es el movimiento de la tierra, ¿no? Acuepa, es el caminar de la tierra. En verdad no es el caminar nuestro particular, ¿no? Porque la totalidad camina junto con la tierra, porque la tierra tiene un caminar, un movimiento. Entonces, nuestro movimiento, nuestro caminar debe estar sincronizado con
el caminar de la tierra. Entonces, por lo tanto, el Wayuu en la ancestralidad, entonces, ¿qué hacía? Él estaba adaptado a hacer todo de acuerdo al caminar de la tierra. ¿Y cuál es el caminar de la tierra? Su caminar tiene consecuencias, que son las estaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces hacía algo en las estaciones, siempre estaba conectado, ¿no? Entonces, por lo tanto, en verano tenía los rebaños en una parte y después en invierno lo tenía en otra parte, ¿no? De acuerdo a esa estacionalidad, ¿no? Y entonces, ese es un caminar, ¿no? Entonces, cuando el caminar es adecuado, es los tus, ¿no? Es el que debe ser el caminar que debe ser. Entonces, está conectado a todo el caminar de la Tierra, el caminar de la Luna, el caminar de las estrellas, el caminar del cosmos, ¿no? Entonces, ese es un caminar que es el deber ser. Entonces, es un caminar estético que es bonito, pues, o sea, no se concibe eh, malos pasos, como dirían en castellano, ¿no? Nacho, Claro, entonces la belleza, pregunto, pudiésemos compararla menos con un sentimiento subjetivo y más como con una forma de bondad comunitaria, colectiva, eh, vinculada, en relación con ese todo integrado en la ancestralidad también. Es decir, ahí, porque viste que en Occidente siempre vinculamos belleza con sentimiento, y con sentimiento personal. Decimos que además se habla del juicio de lo bello, ¿no? Es como la filosofía alemana nos lo plantea, como el juicio de lo bello, como un juicio que no tiene nada que ver con el bien, que no es ético y tampoco tiene nada que ver con el conocimiento, no involucra el concepto de verdad, no le importa el concepto de verdad. De hecho, más bien está como fuera del concepto de verdad, no es parte del juicio estético supuestamente, ¿no? Y se plantea como un sentimiento. Entonces, por lo que estoy escuchando, desde la Wayuwa, la belleza tendría más que ver con que esta bondad cósmica, digamos, este bien común de múltiples entrelazamientos que hacen posible la vida, ¿no? Suceda, exista, conteste. ¿Cómo lo ves? así es, exactamente. Esa sería la apreciación que tenemos desde la Guayúa, porque por ejemplo, eh, cuando nosotros, un problema ocurre cuando perdemos esa conexión, pues, ¿no? Esa conexión. Por ejemplo, cuando alguien se entra en conflicto con otra persona, es porque ha habido allí una, eh, una desconexión, una desconexión. Entonces de allí, creo que yo te explicaba, hablábamos eso la vez anterior, que lo que se resuelve, ¿no? En una confrontación, porque se perdió la conexión. Entonces lo que hay que es resolver la conexión para que fluya esa, esa conexión, esa energía, la vida, pues para que fluya, y eso está conectado o eso debe estar en un ambiente de paz, ¿no? En un ambiente de paz que propicie, ¿no? Que cada uno pueda desarrollar lo mejor de sí mismo, ¿no? Entonces, nacían, lo decimos los guayú, ¿no? Entonces, por supuesto, entonces es la búsqueda de la verdad, porque si nosotros, cuando hay un conflicto y hay una mentira por en medio, ese conflicto no se va a resolver, ¿no? Entonces, eso va a llevar a la muerte, ¿no? A la venganza, a la no resolución. Entonces, lo primero que se va a buscar en un conflicto es la verdad. ¿Quién hizo lo que hizo? ¿Cómo pasó? Y todo. O sea, se hace un recuento de todo, o sea, desde la verdad. Es el punto inicial. Entonces, si nosotros, y eso para nosotros es la parte fundamental. Si nosotros, si no hay
un comando desde si no se camina en torno a la verdad, entonces no vamos a llegar a una solución para la vida, sino para la muerte, ¿no? Por lo tanto, es como es matemático, pues, si no, o vamos hacia la vida o vamos hacia la muerte, o sea, como una manera de vivir también, ¿no? La manera de vivir, lo que decíamos ahorita, o sea, nosotros tenemos una ética. Si nosotros estamos en la ética de la muerte, por ejemplo, la ética de la muerte, cuando nos alimentamos inadecuadamente, estamos, o sea, en la ética de la muerte, ¿no? Una ética de la muerte y también en la estética de la muerte, ¿no? Pero nos han confundido con una estética, con esa estética nos la han vendido como buena, como bonita. Por ejemplo, esto ya estaba pensando, por ejemplo, cuando nosotros compramos un aceite, ¿no? Nosotros, la estética del aceite debe ser clarito, que pues bonito, homogéneo. Sin embargo, cuando revisamos, ¿no? Entonces, de pronto, esos aceites que soportan las distintas condiciones de frío, de calor, aparentemente, de pronto esos están diseñados para mantener esas condiciones. Pero el aceite de pronto bueno es el que cambia con las condiciones. Si hay más frío, de pronto se pone más blanco, como el aceite de coco, por ejemplo, o si hay más calor, no se pone más líquido, varía de acuerdo a las condiciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, es bueno, ¿no? Eso pasa con muchísimos alimentos que nos los venden y nos dan una estética, ¿no? Que nos acostumbraron a verlo como bonito, como bueno y como bueno. Sin embargo, no, ¿cuál es la verdad? La verdad es otra, ¿no? Que hay un interés, ¿no? Que no es el nuestro, no es el de la vida, sino el de la acumulación de los dueños de esas empresas, de los que producen esos alimentos que están vendidos de manera con una estética que nos acostumbraron a verlo como bonito. Claro. Eso porque me parece que en Occidente la estética puede ir sin el bien y sin la verdad. Bueno, basta salir y dar una caminata por la ciudad o meterse en cualquier almacén de esos supuestos alimentos que estamos describiendo ahora, porque bueno, que son, el énfasis está en la apariencia. Eh, pero, y nos acostumbraron o sea, se nos impuso por la fuerza y se nos impone que esa apariencia es suficiente. Ni siquiera que esa apariencia es la verdad, sino que es suficiente en sí misma, como si fuese una especie de verdad en sí misma, que además justamente el concepto de estética de los alemanes es una especie de verdad en sí misma, ¿no? O sea, digo, la que formulan los alemanes en el siglo XVIII, que luego se globaliza con la Revolución Romántica, que nos llega a través de los estados-nación de una forma brutal, y luego a través de todas las políticas del Estado-nación, incluyendo la política de mestizaje, ¿no? Todos estos elementos estéticos se nos aparecen como un en sí, como un en sí mismo. Y no importa si son transgénicos, si, si nos sexualizan, si nos cosifican, si nos matan, no importa. Lo que importa es que la apariencia sea lo suficientemente atractiva como para reafirmar el principio de individuación. Te voy a leer algunos mensajes que hay aquí en el chat. Claro. Vamos a ver. Entonces hay varios mensajes aquí. Em, una profesora de la UNEARTE pide que por favor nos escribas las dos palabras Anas y Anachon para tenerlas en cuenta aquí. O que nos las deletrees. ¿Quieres? Yo lo escribo en el chat. Ajá. Bueno, Anas, Anas, A-N-A-S-U, ¿no? U es Con una, diéresis. es la U con diéresis que tiene un sonido U, que no es un sonido que hay en castellano, Anas, Anas. Entonces, Anachons es A-N-A-Ch O-N, Anachon Su, S-U, Anachon Su, Anachon Su. Ah,
lo escribí mal ahí. Sería entonces A-N-A, Ajá. luego, Chonsu. ok, Anachons. ok, Anacho. ¿Y Anás? Anas, bueno, A-N-A-S-U. Ok. Ah, fue el primero que Lo escribí ahí. repito, lo repito. Sería. Anas, Bueno, no, pues, aquí está, Ana. Epa, y me contaban también que quizás también ese Anas Jones tenga que ver, se puede entender como hijo también, no, ese diminutivo, ¿no? no, tachón. Ok, ok. Tachón. Bien, te voy a leer algunas preguntas entonces. Bueno, unos comentarios de Nicanor que envías sus saludos. Eh, Saludos, Leonor. Dice, enhorabuena estas reflexiones, emociones para sabernos plurales más allá de las aulas coloniales mentales cotidianas. Claro, así es verdad. Zenobia y Héctor Morocho también te envían sus saludos y abrazos. Gracias, Zenobia, Héctor, gracias, saludos. Am, por aquí me pide Leticia que hable un poquitico del concepto presocrático de estética, pero creo que podemos dejarlo para otras sesiones también, hacer comparaciones posibles. Am, ajá. Camilo Torres pregunta, ¿se puede interpretar la Wayúa con la frase vínculo interdependiente? Bueno, es también se puede, es una apreciación de la guayúa también, ¿no? Pero por supuesto, o sea, como concepto de guayúa es más o menos, como desde la reflexión que yo hago. De pronto otro guayú puede ser otra reflexión, otro aporte. Yo lo hago así, desde las palabras, ¿no? Para nosotros los guayú, igual que los pueblos originarios no escriben, ¿no? Igual todo su conocimiento, ¿no? Lo tienen en las palabras. Entonces las palabras se descodifican y se entiende qué es lo que quiere decir cada palabra. Okay. Entonces, guayúa es eso, pues la terminación gua es es como el verbo, pues ser guayú o no. Y como cuando yo le ser guayú, guayúa, porque guayú es la persona, el guayú, el ser humano, guayú, no persona. Entonces guayúa es ser humano. Pero yo les decía de que, pero en castellano se puede entender más como tener humanidad, ¿no? Tener humanidad. Entonces es lo que se dice, bueno, lo contrario como de desalmado, ¿no? Una persona es un desalmado, no tiene alma, no tiene o sea, es alguien que no tiene ni principios ni valores humanos, entonces es alguien que es capaz de cualquier cosa, pues. Entonces no tiene espíritu para nosotros, pues no tiene espíritu, y no entiende lo que es la vida, lo que es el ser guayú, pues, y en general la vida misma, pues, porque la vida misma está codificada para, para la, eh, está codificada para la continuidad, pues para la trascendencia, ¿no? Entonces, esa búsqueda desde la verdad, desde la unión, entonces eso es lo que va conformando el guayuaca, la guayuaca. Entonces, es la búsqueda, pues, o sea, desde la verdad, buscando vivir mejor, pues, vivir bien, ¿no? Entonces, hoy están hacia lo mejor de uno, pues siempre dar como lo mejor de uno, ¿no? Entonces, la persona que no es guayuy, la persona que no tiene eso, entonces está buscando, se siente como mejor, entonces está como separado. Al separarse, entonces puede entender que es mejor que otro y el otro es mejor, entonces ahí viene la confrontación. Entonces, desde desde la, porque para Guayú, o sea, la confrontación también es producto de un nivel más físico o fisiológico, ¿no?
más del instinto, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando prevalece ese instinto o ese nivel fisiológico, por lo menos de la digestión, ¿no? De pronto alguien tiene una mala digestión y de pronto dice una mala palabra, no ofende al otro. Entonces eso, porque en ese momento prevaleció su nivel como más orgánico, más material, ¿no? Menos, vamos a decir, conectado con su espiritualidad. Pues. Entonces, la espiritualidad entonces se entiende que es lo que permite, lo que hace que la persona busque la conexión desde la solidaridad, desde el reconocimiento de las otras personas, ¿no? Y la convivencia, ¿no? Y desde el respeto, que es muy importante, un elemento central de la guayúa es el respeto, es el respeto. Entonces, respetar, ¿no? Ajustar, ¿no? Ajustar. Entonces, que se puede, a veces se le dan otras connotaciones, ¿no? Porque cuando nosotros hay los arreglos, cuando hay conflicto, entonces se busca, se da un respeto para resolver el conflicto. Estos respetos es en bienes, ¿no? En bienes, en animales, entonces, pero en la cultura globalizada se ve que unos bienes, unos animales, vamos a decir, se ven como un valor, ¿no? Económico, ¿no? Como un valor material, ¿no? Una transacción comercial o algo así. Entonces, para el guayú, en la ancestralidad, no se ve así. El origen de eso no es que el guayú para resolver un conflicto reciba unos bienes para, ¿no? Conformarse para el golpe, no. Es que se resolvió un conflicto donde hubo un irrespeto, entonces para retomar nuevamente la convivencia, para resolver y caminar juntos, para caminar, ¿no? Bien, entonces se retribuye lo que se irrespetó, entonces se retribuye respetándolo. Y el respeto es dando de sí mismo, ¿no? Algo que trabajó, porque para el guayú el trabajo, ¿no? Lo que uno trabajó, y lo decía antes, cuando hablaba de Ain Ra, que es sentir hacer, sentir actuar, sentir hacer, entonces es cuando nosotros hacemos algo, producimos algo, generamos algo, es una proyección de nosotros mismos, ¿no? Entonces somos nosotros mismos que se extienden, ¿no? Entonces ese trabajo, si nosotros criamos animales, esos animales son parte de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestra dedicación. Si producimos cualquier bien, nuestro tiempo lo invertimos en producir esto. Y que nuestro tiempo también estamos nosotros ahí en eso que nosotros produjimos. Entonces, y eso nosotros vamos a dedicar, vamos a aportar eso a la otra familia que nosotros ofendimos, que nosotros irrespetamos, entonces para reparar ese error que se cometió por un miembro de la familia, entonces eso no es un pago para que la gente se conforme, mire, ya tengo unos animales, bueno, o sea, ya me conformo, no importa que me haya dado el golpe, no, no es eso, sino tiene ese sentimiento de que se consideró, o sea, se hizo una mediación, se entendió y más bien se repone la convivencia, ¿no? Y se circula, ¿no? De otro modo, pues se retoma la amistad, pues la, la cordialidad. Quería Nos contabas preguntar el otro día. algo, Espidio. Dime. Quería preguntar algo, mira, no sé si interpreto bien tus palabras, pero entonces, por ejemplo, en el caso de la mujer, la belleza podría estar asociada a su fertilidad y a la
posibilidad de hacer fértil el territorio, hacer fértil la vida de la familia, de la comunidad, con sus cuidados. Podríamos decir que la belleza en la mujer está asociada entonces, por un lado, a lo que indique que es fértil, ¿no? La voluptuosidad, las formas redondas, y por otro lado, a su capacidad de respeto y de enseñar respeto, de transmitir respeto a la familia, también a la posibilidad de cuidar a otros, del cuidado, el cuidado hacia sí misma, hacia su cuerpo, hacia su emocionalidad, hacia sus pensamientos, el cuidado hacia los difuntos, hacia los enfermos, el cuidado a la tierra, el cuidado a las plantas, a los animales, a los hijos. Podría estar en el caso de la mujer la belleza asociada a su capacidad para producir belleza, por ejemplo, cuando teje, cuando da apoyo, podría ser entendida así. Así es, absolutamente, Leticia. Eso no, por supuesto que allí acabas de decir algo totalmente cierto, ¿no? Que a los ojos del Guayú, o sea, lo que busca para ser pareja tiene que ver varias cosas. Por un lado, se hace pareja de una manera, porque como siempre se piensa de manera colectiva, ¿no? Entonces también hay una influencia de la familia, los abuelos, las madres, entonces que están ahí presentes. Entonces para el Guayú ve, está viendo, hay características físicas, ¿no? De atracción, ya como más del cuerpo, pero unidas también a lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, no es una totalidad, pues. Por lo menos tiene que ver su actitud y también hasta su familia de donde es ella, ¿no? De donde, o sea, que si la familia también es también parte de su totalidad, entonces que se expresa en una mujer, ¿no? Entonces esa mujer se ve como para ser una pareja, entonces se ve todo, no se enfoca solamente en características físicas, sino en todas esas actitudes, ¿no? Como tú decías, de su cuerpo. ¿Por qué su cuerpo? Porque el cuerpo de ella, si ella se cuida su cuerpo, también va a cuidar su cuerpo familiar, los hijos, ¿no? Va a cuidar y va a, porque ya ella entiende los principios y valores para la convivencia, entonces es una buena mujer, pues. Una buena mujer, entonces es una mujer que es apreciada, que se ve como, allí hay una Ana Jones allá, ¿no? Entonces también todo está unido para mirar, pues, y para apreciar la belleza de una mujer, ¿no? Y por supuesto también, una cosa que también quería recordar que así como nosotros, o sea, vemos la expresión, ¿no? La expresión de la belleza, ¿no? Producto, o sea, como un resplandor, como lo que decíamos al principio, de una totalidad, ¿no? Que, ¿no? Dio las condiciones para que esa expresión se viera, pues, bonita, bella, ¿no? Igualmente también nosotros vemos también eso cuando también nuestra totalidad, ¿no? Es, eh, es capaz de que nosotros podamos apreciar esa belleza. Porque pudiéramos estar rodeados de belleza, pero si nuestro cuerpo, nuestro sentipensatual ¿no? No está en condiciones de apreciar la belleza, no la vemos, ¿no? Es decir, la apreciación de la belleza es de parte y parte de nuestra totalidad, pero somos una particularidad de una totalidad y también de la otra. Lo que estamos viendo es una conexión, ¿no? Entonces, si vemos
algo bonito es porque también estamos en condiciones de ver algo bonito, ¿no? Entonces, esa es un poco lo que quería también recordar, ¿no? Que no es solamente que nosotros vemos como alguien que está como un espectador, no, también nosotros somos parte de eso que estamos viendo. No sé, Leticia, si es eso, más o menos. Gracias, gracias, Elpidio. ¿Y cuáles serían las cualidades de un hombre hermoso, bello? Bueno, habría que preguntárselo a todas las mujeres. Pero tú te debes haber esmerado en algún momento por ser bello, ¿verdad? O todo el tiempo. No, por Tienes que... supuesto. Yo pienso que tiene que ver con eso, ¿no? Que por lo menos, ajá, por lo menos si la mujer tiene que coger un hombre, bueno, un hombre que sea capaz, sobre todo también depende hay épocas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá contaba que por lo menos cuando en aquel tiempo las mujeres no, cuando venían hombres, a las mujeres que estaban, o sea, no les permitían que se acercaran mucho, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces la mamá estaba adentro, pero como se podía sentir, entonces cuando ella ya sabía que llegaba mi papá, ¿no? Por los pasos, ¿no? Por los pasos. Entonces, ella recuerda eso, pues que era un hombre que venía y caminaba, ella sentía los pasos, ¿no? Y creo que utilizaba, hacía ruido, ¿no? Entonces ella reconocía el ruido. Entonces ya ella, pero también sabía que era un hombre que era capaz de tener una familia, de mantener la familia, eh, que trabajaba y procuraba y defender la familia pues en ese tiempo, ¿no? O sea, era también, entonces era como apreciado, ¿no? Un hombre, claro, eso también ha venido cambiando, ¿no? O sea, porque ya todo eso se va moviendo también, ¿no? O sea, en cuanto a la apreciación, pero no es algo estático, ¿no? Como decíamos, porque vamos en el caminar de la vida, ¿no? Y eso se puede ver reflejado en los cuentos, en los mitos, en las leyendas, digamos, Sí, los por supuesto. prototipos de mujer y de hombre. Sí, claro. Sí. Sí hay. Sí hay muchas historias y sobre todo el guayú, ahí aparece mucho, eso se canta. Los guayú expresan ese sentimiento, o sea, esas relaciones con los amigos, con la familia, con la mujer, ¿no? Sobre todo cantando. Hayechi. Ujú. Lo expresan. Bueno, quedamos entonces pendientes para otro encuentro, profundizar en esos cantos del vídeo. Gracias. Sí. No, ajá, ¿cómo dices? Quedamos pendientes en otro encuentro para profundizar en esos cantos, para conocerlos, Sí, sí, aprenderlos. sí, me parece bien. Bueno, aquí en internet, bueno, en esta cosa en que estamos metidos, que llamamos mundo occidental, este, apretado, digamos así, que estamos aquí como forzadamente en este mundo, ¿no? Occidentalizado, digamos. El tiempo no es espiral, sino lineal, entonces se acaba el tiempo que tenemos hoy en esto. Así Pero como rico. nuestro tiempo no es así, sino espiral, entonces seguramente nos vamos a encontrar muchas veces. Claro, claro, así es. Eh, entonces, bueno, ahí hay unas preguntas que de pronto dejamos para otro encuentro. Y bueno, muchísimas gracias a ti y a todos los que estuvimos hoy aquí conversando. Ajá, ahí abrimos cámaras, de pronto sí estamos y... Saludo, Elpidio, desde Maicao, La Guajira, Elpidio. Ah, ¿qué tal? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, Ana, Serbia. estaré Ana, atenta. Me, qué me, bueno. me enteré de pronto y aquí estoy, pero estaré atenta a las nuevas invitaciones.
Claro, a seguir conversando sobre nuestra Claro que profesión. sí. No, es un Tendrás que placer. hablarnos de Bolunca en la próxima. Esa Volunker, historia hermosa. Volunker. Entonces, Ah, bueno, pero yo pienso que también, o sea, esto es una interacción, igual tú también lo puedes hacer como Guayú. Así pero es. no hay como el maestro. Bueno, bueno, Elpidio, Bueno, entonces seguimos en contacto, te abrazamos gracias, hermano. y en comunicación constante, entonces. Bueno, agradecido por tu invitación, José Luis. Para mí siempre es un placer, un honor conversar sobre lo que somos nosotros, ¿no? Y agradecido por tu invitación y también agradecimiento y saludos a todos los compañeros, todos los hermanos y hermanas que estuvieron invitados en esta conversación. Bueno, abrazos a todos y a todos. Sí. Saludes para ti, Elpidio. Placer. Dale, dale. Puxa. Ajá.